Los que formularon preguntas hasta por 10 minutos en este bloque. Adelante, señor secretario. Gracias, muy amable. Pues comenzando con las preguntas de la diputada Sana Rodríguez, ¿verdad? La OPD, desde que se firmó la descentralización en 1998, quedaron unas plazas que son federales y homologadas que paga la federación. El resto los tiene que pagar el Estado, ¿sí? No son plazas que podamos crear. El hecho real es que los servicios de salud de Zacatecas no somos los dueños de las plazas. Para tener una plaza regularizada, formalizada o del rubro que sea, tiene que ser aprobada por la Secretaría de Hacienda Crédito Público en México y ponernos un presupuesto para ejercer esas plazas. Como todos ustedes saben, ya hubo 3 regularizaciones y 3 formalizaciones. En cada una de ellas a nivel nacional fueron 70, 80 mil plazas y seguimos aumentando el número de plazas de gente que son contratos o que son suplentes. ¿Qué pasa también aquí? Si nosotros nos ponemos a ver el número que tenemos actualmente, tenemos 8,516 trabajadores. De estos, ¿verdad?, la mayoría pertenecen a regularizados y formalizados. Los federales son 2,112 y los homologados 230. ¿Cómo se pagan estas plazas? Tienen un presupuesto de parte del Seguro Popular, tienen un presupuesto por parte del Estado, que son las prestaciones, y eso nos implica que nosotros no creamos las plazas, tienen que autorizarlos a nivel federal. Cada centro de trabajo tiene una plantilla nominal. Ahorita con la revisión que estamos haciendo a nivel federal, con que se quieren llevar la nómina a nivel federal, estamos viendo que ellos califican las unidades como de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel. Y cuando vemos la realidad, eso no existe, porque una unidad de segundo nivel debería de tener exclusivamente gineco, pediatría, anestesia, traumatología, medicina interna. Entonces, actualmente, por necesidades de la población en Zacatecas, en el Hospital General tenemos neurocirujanos, tenemos neurólogos, tenemos cardiólogos, tenemos oncopediatra, o sea, tenemos una serie de gente que trabaja, que da el servicio y que se ha venido contratando y basificando a través del tiempo. ¿En qué estamos ahorita en esa etapa? En que tenemos que hacer que ellos reconozcan las necesidades y los servicios que se prestan aquí en el Estado y que no es por gusto el prestarlos, sino es una necesidad de nuestra población. ¿Cómo va a impactarnos los cambios? Tenemos ya un impacto grave y ahí trataría lo mismo del problema de insumos. La Federación se llevó la compra consolidada y no lo hace la Secretaría de Salud, la hace Hacienda a través de la oficial mayor. Entonces, nosotros desde el año pasado subimos a una plataforma el número de insumos en material de curación que necesitábamos, que eran cerca de 450. El hecho es que primero nos iban a surtir en marzo se suspendió la licitación, nos iban a surtir en mayo se volvió a suspender la licitación, nos iban a surtir en septiembre y actualmente nos han llegado cerca de 30 claves de 160 que adjudicaron. Entonces, de último momento nos dicen, hagan una compra ustedes para solventar el problema. Para hacer una compra tenemos que llenar una serie de requisitos ante la auditoría, la función pública para hacer invitación. Una compra de nosotros de un mes de material de curación son cerca de 5 millones de pesos. Por fin nos dejaron sacar una licitación para las claves que no adjudicaron, ya se hizo la licitación, ya estamos recibiendo los insumos, pero eso nos ha ido haciendo una variación a través del tiempo, que es octubre, y prácticamente estamos sacando la licitación porque no se pudo hacer a nivel federal. Con medicamentos es más o menos el mismo esquema. De allá nos surten el tamizaje, nos surten los medicamentos de VIH, nos surten todos los insumos para insecticidas
y otra serie de cosas que están en compras consolidadas a nivel nacional. Entonces, en el momento en que no tenemos, nosotros compramos estatalmente para poder cubrir estos problemas. El otro problema que tenemos es que el Seguro Popular sigue vigente. Si ustedes ven el presupuesto de egresos del año que entra, el Seguro Popular tiene una cantidad de dinero importante. Lo que desapareció fue el programa Prospera y lo volvieron a meter en otro rubro, se llama un programa UO13. Pero en estos programas, en AFASPE, en Caravanas, en Prospera, son contratos federales. Cada año tenemos que estar supeditados a que ellos nos digan cuáles van a ser las reglas de operación, cómo van a funcionar, qué tipo de personal tenemos que contratar, y entonces cuando se hacen las contrataciones de acuerdo a esto. Yo estoy de acuerdo que no tienen prestaciones, ¿sí? Y no tienen prestaciones porque son contratos, se supone, por honorarios que así los maneja la Federación. Al final de cuentas hay gente que tiene ya mucha antigüedad, más de 10 años trabajando en estos programas. Entonces, de alguna manera, ahora si cambian la Ley General de Salud y desaparece el Seguro Popular, tendremos que ver cómo va a funcionar el nuevo Instituto para la Salud y el Bienestar, porque no sabemos, o sea, actualmente no existe, pero ya nos han presentado al director, al jefe de médico, al jefe de abastecimiento, al de infraestructura, pero no hay unas reglas claras de cómo vamos a estar funcionando. Entonces, así es como nos está impactando actualmente. En cuanto a la insuficiencia renal, lo hemos manejado ya varias veces aquí con ustedes, de que no existe un presupuesto para los enfermos con padecimiento renal, ¿sí? Lo que se está haciendo en los servicios de salud es hablar con los pacientes que son más propensos, como serían diabéticos, hipertensos, obesos, para que no lleguen a estas etapas, porque al principio los pacientes no se hacen caso, comienza a presentarse la insuficiencia renal y entonces tenemos un problema grave. Y el otro punto que estamos trabajando es ver cómo lograr que ese riñón dure lo más de tiempo posible, porque cuando un paciente entra a hemodiálisis es porque está dentro de un programa de trasplante, porque se va a trasplantar en poco tiempo. De otra manera vamos a tener un deterioro en su salud y lo más probable es que acabemos en una situación fatal con los pacientes. Ahora, el hecho de hacer un trasplante implica varios cargos. La única institución que paga inmunosupresores es el Seguro Social y el ISSSTE. En el sector salud no hay pago de esto, y para poder trasplantar a un paciente hay que inmunosuprimirlo, que vale cerca de 80, 90 mil pesos, y después sigue usando inmunosupresores durante todo el resto de su vida, aparte de las consultas y demás lo que se da. La función como hemodiálisis, tenemos una unidad y se da ahí servicio a la gente más necesitada, por eso es que hacemos un estudio socioeconómico. Pero a nosotros nos cuesta 850 pesos cada hemodiálisis que otorgamos. Entonces, cuando decimos que estamos juntando una cantidad que no está presupuestada en ningún lado para poner estos pacientes, es cierto, y tenemos unidad de hemodiálisis en Fresnillo, en el General de Zacatecas y la unidad de hemodiálisis, y ahí es donde se atienden los pacientes. El problema del autismo estamos muy conscientes de él, sobre todo y en todo lo que es salud mental. Actualmente se hace la prueba de EDI en el estado. El año pasado se realizaron cerca de 19,000 pruebas de EDI. No es específica para autismo, pero sí nos da que puede haber alteraciones motoras, alteraciones de cognitivas, alteraciones de sociabilización en los niños. A todos los niños que salen en semáforo rojo, que es aproximadamente una cuarta parte, que tenemos que intervenirlos antes del año, se les realiza la prueba de Battelle. Esa es un poco más específica. Y si se sospecha autismo, entonces sí se hacen las pruebas específicas de autismo. Ahorita tenemos reconocidos 31 casos de autismo en el estado que están en tratamiento, pero como mencionó la diputada, pues hay diferentes grados y diferente forma de responder el niño con autismo, ¿verdad? Estaríamos
en perfecta sincronía si hubiera una unidad, pero volvemos a lo mismo, nosotros necesitamos presupuesto. Y en los últimos 2 años el presupuesto estatal en salud ha bajado en 200 millones de pesos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar buscando otras fuentes de financiamiento y otra forma de cómo poder sustentar todos estos servicios que sabemos que son muy necesarios, pero al final de cuentas, si no hay un presupuesto específico para los programas, no los vamos a poder realizar. En cuanto al diputado Eduardo Rodríguez, sí tenemos un problema de dengue a nivel nacional, ¿verdad? Zacatecas no tenemos tanto problema, hemos estado fumigando, hemos estado descacharrizando, hemos estado haciendo todo lo que es necesario. Tenemos problema con Jalisco, que es uno de los que tiene el mayor número de casos de dengue. El problema también es que cada vez hay más dengue hemorrágico y llega a ser fatal en una gran parte de la población. Entonces, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Sinaloa tienen problema de dengue, Durango, que son los estados. Hemos estado platicando con los secretarios de salud y hay un trabajo conjunto. Hasta ahorita, a Dios gracias, tenemos 16 casos que son importados. Uno fue de Argentina, los demás de los estados vecinos. De los 3 autóctonos, 2 han sido en Moyagua, ¿verdad? Y uno en Jalpa. Uno fue hemorrágico, salió bien el paciente, ya fue dado de alta. Hemos estado proponiendo volver a fumigar y hemos fumigado toda la ciudad, pero muchas veces nos encontramos con la reticencia de la gente que no nos dejan entrar a fumigar, ni nos dejan a revisar sus patios, ni nos dejan revisar sus azoteas. Y sabemos que el mosco se propaga muy fácilmente, aunque pongamos trampa, si lo tiramos a la coladera o al caño, el huevecillo va a seguir su evolución, o sea, tenemos casi que enterrar a lo que se concentra. En las crónicos degenerativas hemos hecho detecciones y también aquí es muy importante la necesidad que entienda la responsabilidad que tiene sobre su salud, porque yo le puedo decir a alguien, eres diabético, tienes que bajar de peso, tienes que hacer ejercicio, tienes que tomarte tus medicamentos, pero si no lo hace, ¿quién lo va a vigilar en su casa? Y ahí es donde comienza el problema, porque a la larga se van a presentar las complicaciones. Entonces, sí tenemos de alguna forma controlados una gran cantidad de pacientes en los centros de atención de crónico-degenerativas. Y efectivamente, diputada Aida, no contamos con un fondo para la insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Se ha actualizado el número de enfermos, los medicamentos, se ha visto cómo los ayudamos, pero muchas veces me dicen, y si ponemos una unidad de hemodiálisis en Nieves o en donde usted me diga, no nada más es la unidad, o sea, necesita vigilancia el paciente, necesita un internista cuando menos, un nefrólogo que pueda hacer su seguimiento y que no se le vaya a complicar en el momento de una diálisis. ¿Cuánto? Muchas gracias.